Después de casi un año de rastreo, análisis de archivos y cotejo de fuentes, la unidad investigativa de Noticias Caracol logró armar un complejo rompecabezas en el que quedaría en evidencia un escandaloso vínculo entre jefes de las disidencias con un general del ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Uno de los capítulos más complejos es el alto grado de infiltración y de informantes que tienen las disidencias en las principales instituciones del Estado, como la propia Fiscalía, el Ejército Nacional, la Policía y las agencias de inteligencia. En la carta, los disidentes mencionan la relación entre el general y el presidente, un vínculo que no es desconocido. Le ratificó a Noticias Caracol la relación de las disidencias con el general Huertas y con el hombre fuerte de la DNI, Wilmer Mejía, para supuestamente crear empresas de seguridad. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 25 de noviembre. Archivos, documentos y chats de computadores y celulares incautados a alias Calarcá y miembros de su disidencia desde hace un año fueron revelados en las últimas horas y muestran la posible extensión del poder de esta disidencia dentro del mismo gobierno. Supuestas alianzas con un general del ejército que el mismo presidente reintegró al servicio y un supuesto infiltrado en la Dirección de Inteligencia Nacional probarían este poder. Las filtraciones demuestran el fortalecimiento de grupos ilegales ante el fracaso de la paz total y lo poco confiable que sería la inteligencia en el país. Hoy hablamos de las claves del escándalo para no perdernos y entender qué implica en el futuro de la inteligencia nacional. Santiago Rodríguez cubre conflicto para La Silla. Gracias por volver por acá. Hola Tati, gracias por invitarme. Hay dos nombres clave en la investigación que saca Noticias Caracol. Uno es el del general del ejército Juan Miguel Huertas y el otro es el jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI, Wilmer Mejía. Las revelaciones dicen que ambos tenían algún nivel de cercanía con las disidencias de Calarcá. Ambos, como el presidente, lo negaron. ¿Pero de dónde salieron ellos? Bueno, el primero es el general Huertas, es actualmente el jefe del comando de personal del ejército, que es como el que define los traslados, dónde están las tropas, qué oficiales están asignados a qué. Huertas es un militar que fue reintegrado a ese cargo al ejército por orden del presidente Petro en agosto de este año. Desde el 2022 estaba retirado porque el entonces comandante del ejército, el general Zapateiro, lo sacó. Las razones fueron explicadas por el exministro de Defensa de Iván Duque, Diego Molano, y son porque había información de supuestos vínculos de Huertas con grupos armados. Y basado pues como en esa información de inteligencia que tenían de él en ese momento. Luego de que gana Petro, el oficial tiene una suerte de rol consultivo para el Ejecutivo y la Dirección de Inteligencia en lo que tiene que ver con la depuración y las purgas que hizo el presidente Petro al inicio de su gobierno, basados un poco como en la idea de que había corrupción en la fuerza pública y con muchas sospechas y desconfianza por diferencias políticas dentro de la tropa. Además, Huertas, antes de ser reintegrado, cargaba con una investigación en la JEP que al final lo descartó como máximo responsable, pero que sí lo investigó por falsos positivos en Antioquia. Y lo que sabemos es que, por fuentes del Ministerio de Defensa, es que el ministro Pedro Sánchez estuvo en contra de ese reintegro. El otro es el señor Wilmer Mejía, el de la Dirección de Inteligencia. ¿Qué sabemos de él? Bueno, el nombre de Mejía lo escuché mucho cuando estaba haciendo la reportería sobre la Dirección de Inteligencia y lo nombraban como una de las personas fuertes de esa entidad. Él es el jefe de operaciones de esa agencia, tiene acceso directo al presidente, que pocos pueden decirlo, y pues como sabemos, Petro ha privilegiado a la DNI como su principal fuente de información y de inteligencia porque pues allí está la gente que confía. Mejía es licenciado de Educación Física, fue representante estudiantil de la UdeA y desde marzo de 2024 es el representante del gobierno en el Consejo Superior Universitario de esa universidad. Petro dice que es falso que ellos estén involucrados en reuniones con las disidencias, que esa información viene de un supuesto informe de inteligencia falso y que es una retaliación por esa purga en la policía y en el ejército.
¿Existen indicios entonces, Santiago, de que algo de esto se hubiese podido traducir en hechos concretos, en operaciones militares que debían existir contra las disidencias, contra Calarcá, y que pudo haber salido favorecido? Bueno, los chats muestran que una supuesta reunión en la que con oficiales del ejército y las disidencias se pactó una especie de pacto de no agresión. El lío es que se pactó justo cuando también había un cese al fuego bilateral, oficial con esa disidencia. Entonces es difícil saber qué corresponde a una cosa y qué corresponde a otra cosa. Lo que sí es evidente es que hubo una expansión y un fortalecimiento de este grupo durante ese tiempo y durante los diálogos de paz que aún continúan con el gobierno. Pero según lo que revelan los chats y lo que estaba en los computadores de Calarcá, pues ese pacto iba mucho más allá de ese mero cese al fuego pactado con el gobierno, porque pues había archivos de inteligencia, hojas de vida de suboficiales, pues que ponen en riesgo la vida de estas personas, más allá como de cualquier tipo de información que se podría compartir en un mecanismo de monitoreo del cese al fuego. Y un dato, en el Catatumbo, la Defensoría del Pueblo en 2024 advirtió una expansión del Frente 33, de esas disidencias que ponía en riesgo una guerra con el ELN, como efectivamente ocurrió al inicio de este 2025. Y en esa confrontación el gobierno ha hecho acciones un poco raras, que algunas personas podrían interpretar como beneficios a las disidencias, como sacar, por ejemplo, en helicóptero un cabecilla de ese frente, que es alias Mocho Olmedo, y que este se quedara varias semanas en un apartamento en Bogotá, custodiado o protegido por justamente la Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI. Esto mientras mantenía una orden de extradición. Ahora, no es el primer escándalo que mancha la reputación de la Dirección Nacional de Inteligencia. Su exdirector Carlos Ramón González, por otro escándalo de corrupción, está prófugo de la justicia en asilo bajo el régimen de Nicaragua. ¿Cuál es la extensión del daño, si es que existe algún daño en el manejo de la información de inteligencia ahora con estas revelaciones? Aquí es clave entender cómo la relación y la importancia que el presidente Petro le ha dado a la DNI. Aquí estamos hablando de que los archivos apuntan al tercer hombre más importante en la estructura de esa agencia, que es Wilmer Mejía, y que supuestamente estuvo reunido y haciendo acuerdos con un grupo armado ilegal. Creo que esto sí compromete mucho la credibilidad e integridad de todos los asuntos que maneja esta agencia, pues, de inteligencia, que son asuntos reservados, confidenciales, secretos. Bueno, estas personas están en unos cargos que generan muchas dudas sobre lo que puede hacer la DNI. Por ejemplo, una de las principales misiones que fue la depuración de la fuerza pública. Otra es que mina la confianza que pueden tener agencias internacionales como el MI6 y la CIA, que pues ya Petro dice que es la culpable de esta información. Hay un chat de un miembro de una agencia de inteligencia que mostró Caracol y en el que habla con alias Richard, que es uno de los comandantes de las disidencias. Y allí este miembro de inteligencia, por ejemplo, le alerta sobre una operación con inteligencia gringa y le dice que tenga cuidado. Pues ahí qué confianza puede existir. ¿Qué impactos lee Santiago que va a tener de acá en adelante la situación en lo político? Por ejemplo, el ministro de Defensa tiene pendiente un debate de moción de censura y bueno, lo has dicho en varios episodios, el tema de la seguridad se va a enmarcar en todo lo que va a ser el debate electoral. Sí, yo creo que esto alimenta dos narrativas que ayudan a la oposición y que se han ido posicionando como en el debate de esta precampaña electoral. La primera es que la paz total ha sido un fracaso y que solo ha servido para fortalecer a los grupos armados, que ha sido una especie como de burla y una política de Petro para darle pasito a los grupos armados que han aprovechado para hacer negocios y bueno, esto termina de desbaratar esa poca legitimidad que tenía la bandera del gobierno de la paz total. Otra narrativa que alimenta de la que no hemos hablado acá es que hay un chat en el que un cabecilla de estas disidencias habla con alias Mordisco y este le dice que tiene pruebas de que apoyaron a Petro en campaña, como el mismo Mordisco dijo en 2024 públicamente, y que supuestamente ese apoyo se hizo a través de Francia Márquez, lo cual la vicepresidenta pues ha desmentido.
Ese chat, a pesar de que Mordisco no ha presentado las pruebas en más de 1 año y medio, alimenta la narrativa de que Petro lo ayudaron los criminales en campaña y que por eso no los combate. Sobre la fuerza pública es difícil saber qué implicaciones va a tener. El presidente dice que todo es falso, el ministro de Defensa dice que hará investigaciones sobre lo denunciado y el ambiente pues puede generar bastante desconfianza. Ahora, frente a la moción de censura, el ministro tiene la carta de que él estuvo en contra de ese reintegro, pero todo está por verse. Esto apenas arranca, parece. Gracias por pasar por acá, Santiago. No, gracias por invitarme. Y arranca el día con esta movida. 83 convenios firmados entre el Ministerio del Interior y gobernaciones y alcaldías antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías suman unos 480.000 millones de pesos. La mitad de esta inversión se concentra en Magdalena, Córdoba, Boyacá, Norte de Santander y Atlántico. Son zonas de alta inseguridad, poca inversión nacional y fortines políticos de aliados del Congreso. Incluso se beneficiaron zonas vetadas porque antes no cumplieron con obras similares. El gobierno dijo que no había criterios políticos para esta selección. Eso sí, las obras deben quedar listas antes del 31 de julio de 2026, 7 días antes del cambio de mando presidencial. Lea la nota en lasillavacía.com y más movidas de poder van a estar en la página, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.